6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de tarde y edición de viernes en El Toro Televisión. Como cada tarde vamos a empezar por lo que más nos preocupa, la situación sanitaria que vive nuestro país. Ayer hubo rueda de prensa, son esos 2 días a la semana que trabaja el doctor Simón. Bueno, lo del doctor luego lo vamos a poner en cuarentena, Fernando Simón, dejémoslo ahí. Y decía Fernando Simón que, bueno, que ya estaba esto en una meseta y que el número de contagios de la segunda oleada solo cabía esperar a que después de la meseta se iniciara la caída de la meseta. La meseta debe querer decir que ha habido un incremento, que ahora ya estábamos en meseta y que él esperaba que pronto hubiera una decaída de la meseta. Recordamos lo dicho por Fernando Simón. Los datos que tenemos ahora mismo indican que evoluciona mucho mejor que las semanas previas y da la sensación de que se está llegando a una estabilización y a esa meseta. Yo creo que es una evolución esperable. Han implementado medidas muy importantes en estas últimas semanas y esto se tenía que observar en algún momento. Sí que es cierto que tenemos que tener cuidado con posibles retrasos y por lo tanto hay que ser prudente a la hora de valorar la información, pero con la información de la que disponemos ahora mismo sí que da la impresión que hay una cierta estabilización. Esto lo dijo ayer. Hoy, viernes, resulta que se disparan los casos vivos de coronavirus. Son 12.183. No habíamos llegado tan arriba nunca. Es decir, que eso es un pico, no una meseta. Lo digo por si alguien está dispuesto a discutirlo en clave estadística. 12.183 los casos vivos de gente que tiene coronavirus. Contactos positivos en las últimas 24 horas, 4.708, tampoco es una meseta, también suben. Ingresados, esto ya empieza a ser mucho más interesante. Los ingresados también ascienden, son 8.658. Los que están en las UCIs también ascienden, 1.181. La ocupación de camas no es preocupante, dicen que están al 7,5%, aunque hay hospitales donde ya están hasta arriba de enfermos con COVID. Unos enfermos que, eso sí, hay que reseñarlo, afortunadamente responden mejor a los tratamientos y afortunadamente en menos tiempo se van a sus casas. La situación no es la de una meseta, la situación es que se han disparado los casos vivos por coronavirus en nuestro país en la segunda oleada. ¿Hasta dónde? No sé, porque si el que controla es tan imprudente de decir ayer lo que dijo, bueno, claro, hay que ser prudente, dijo. Bien, sí, pues con prudencia o sin prudencia, la situación es alarmante. Sobre todo es alarmante porque no se toman medidas efectivas, más allá de que hay algunos rastreadores más, a todas luces no suficientes, y sobre todo de que el virus campa por sus respetos en este país, también en la segunda oleada. Será a lo mejor porque el que la dirige no tiene ni idea, digo yo. Punto y seguido. Volveremos a esto de la situación sanitaria con mayor rotundidad si cabe y con algunos datos nuevos que ustedes tienen que conocer. Pero permítame que les recuerde que hoy se cumplen 19 años de algo que nos cambió la vida, el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Aproximadamente 5.000 muertos. Aquello cambió nuestro mundo, nunca fuimos igual que antes de ese terrible atentado, de forma bastante parecida a lo que ahora está haciendo el COVID con nuestras vidas, que por cierto ya se ha llevado 910.000 vidas y que algunos decían al principio de toda esta pesadilla que era como una gripe. Claro, como una gripe. Vamos a ver cómo va el coronavirus en el mundo y verán que no es precisamente como una gripe. En las últimas 24 horas, casi 300.000 nuevos casos. Lo vemos. La pandemia de coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, ha registrado en las últimas 24 horas 298.152 nuevos casos, con lo que el total se eleva a más de 28 millones de personas contagiadas y además ha superado ya las 909.000 víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 18,99 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria provocada por el virus.
Brasil encabeza el listado, con algo más de 3,65 millones de pacientes curados, seguido por India, con más de 3,54 millones, y Estados Unidos, con más de 2,4 millones. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 6,39 millones de personas contagiadas y 191.791 víctimas mortales, tras sumar más de 35.000 nuevos casos desde el balance anterior. India se mantiene como el segundo país más afectado por la pandemia, contabilizando 96.551 positivos en las últimas 24 horas y con un total de 4,56 millones de casos y 76.271 víctimas mortales. Brasil sigue en la tercera posición, con 4,23 millones de contagiados y 129.522 muertos, tras registrar en el último día más de 20.000 positivos. Bueno, volvemos a nuestro país, lo que toca a las localidades que han visto reducida su margen de libertades, que están en confinamiento. Torrelavega. Torrelavega ha entrado en confinamiento por un caso bien curioso, un brote a partir de un bautizo que de momento lleva 65 contagios, razón por la que las autoridades han decidido confinar Torrelavega. No hay mayores medidas porque hasta donde se conoce esos 65 positivos pues no son de una gravedad pues preocupante. Respecto a lo que les decía antes, hemos tenido en las últimas 48 horas 4.708 nuevos contagios. El reparto pues lamentablemente pone de líder Andalucía con 1.242 nuevos casos de infectación, 7 fallecidos en Andalucía. Le sigue Cataluña con 1.215 nuevos infectados, 4 fallecidos. Y después viene Madrid con 974 casos de nuevos coronavirus, pero con 23 fallecimientos en las últimas 24 horas. Así es que el liderazgo en fallecimientos sigue estando en Madrid, en nuevos infectados se traslada a Andalucía. Por cierto que hoy el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, decía que con estos datos no están pensando para nada en confinar ni en el todo ni en la parte de la capital, Madrid. Vale, esperemos que siga así. Esos 974 contagios suponen un leve descenso de los datos anteriores, de los días anteriores de esta semana, tanto ayer como anteayer. Bueno, en fin, como si no tuviéramos bastante pena, resulta que el presidente norteamericano, Donald Trump, país líder en fallecimientos por COVID, donde han dado, siendo que llegó mucho más tarde que a Europa, pues Donald Trump haría bien en ser prudente y no decir bobadas. Él dice que ahora se demuestra que en Estados Unidos la cosa va mejor porque en Europa va muy mal la segunda oleada. Él está en la primera todavía, bien. Y pone como ejemplo Francia, donde dice que se ha doblado el número de contagios, y España. Y España, que la viene a poner de ejemplo de la peor gestión. En eso no va errado. Pero, hombre, decir que aquí estamos en un 300% de infectación es un poco exagerar las cosas. Y desde luego cuando dice, no se me antoja quiénes, dice que ha hablado con líderes políticos de España y se pone piadoso. El panocho este se pone piadoso y dice que es que España lo está pasando mal. Mira, le dijo la sartén al cazo. Y al final de todo empieza a reconocer Donald Trump que apareció ante los estadounidenses como el hombre que le quitaba hierro al problema pandémico, el hombre que se curaba con hidroxicloroquina y que, bueno, que esto es una bobada y que no pasa nada. Ahora empieza a decir que lo hizo, que le quitó hierro al problema porque dice que otra cosa hubiera producido pánico entre la población. Mira tú por dónde. Otro que tal baila. Y tengo que contarles algo interesante de lo cual tengo que admitir que no tengo muchos más datos, pero que desde China llegan noticias de que están aplicando la vacuna por vía de un spray nasal, no con la jeringuilla. Y eso puede aportar interesantes novedades en el tratamiento cuando ya se extienda el uso de la vacuna, que esperamos todos. Por cierto, el gobierno español no se da por enterado del frenazo que AstraZeneca y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford han dado a su vacuna después de que uno de los cobayas humanos desarrollara una enfermedad inflamatoria de la columna vertebral, mielitis se llama. Bueno,
Y ya, sin embargo, el filósofo inasequible al desaliento dice que nada, que desde luego él da por hecho que a finales de año vamos a tener vacuna. Vamos a escucharle. A nivel europeo es poner recursos para ayudar a tener una vacuna eficaz y a poderla producir en cantidades suficientes y priorizar siempre la seguridad. Y lo que hemos hecho desde el Gobierno de España es dar información cierta y veraz. Nosotros, me parece que en un contexto como el que estamos viviendo, los ciudadanos tienen derecho a saber que se ha firmado un contrato, que si las cosas funcionan bien y si los procesos de validación son correctos, en diciembre tendríamos estas dosis. Esto es un contrato que se ha firmado, que se puede hacer público y me parece que sería menospreciar a los ciudadanos no dar esta información cierta. Y la hemos dado con las dos vertientes que le digo yo. Tiene que pasar un proceso de validación, lo más importante es la seguridad en este proceso, pero si esto funciona, en diciembre podremos tenerlo, y si no funciona, no. Y además, insistir en esto, en que no, en Europa hemos decidido, yo creo que correctamente, no ir a una vacuna en concreto, sino a un grupo, de como mínimo 7 vacunas de distintas plataformas, lo llaman técnicamente tecnologías, ¿no? Pues para ver cuál de ellas es más eficaz, o incluso si una de ellas es eficaz para un determinado tipo de personas, y en cambio no para otro. Por tanto, estamos siguiendo esta estrategia que yo creo que es la correcta y pues no sé qué da más pena, si este gestor de la pandemia en Europa, España, o el que les mencioné antes, Donald Trump. Por cierto, que se nos ha pasado escuchar a Donald Trump cuando dice eso de España, que es tan curioso. Vamos a volver sobre los pasos andados. We're doing very well all over our country. In the past 5 weeks, per capita cases doubled in France, surged to over 300% in Spain, which I've been hearing about, and speaking to some of the leaders of Spain, and they are having a hard time. Corramos un tupido velo porque, en fin, entre Trump y Salvador Illa, la cosa está... Madre mía, qué momento tan difícil, con qué líderes tan poco hábiles. Por cierto, Alberto Soto se ha acercado a uno de los hospitales donde parece ser que la UCI ya empieza a estar en un 45% dedicada al COVID. En fin, hay ya bastante tensión, que no estrés todavía, pero está el hospital a tope ya de enfermos que tienen que ver con el COVID. Está en el 12 de octubre. Alberto Soto, buenas tardes, cuando quieras. El 12 de octubre es el centro que tiene en estos momentos más presión hospitalaria. Buenas tardes, Xavier. Y también más ingresos con coronavirus, seguido del Gregorio Marañón. Alrededor de 200 pacientes hay ingresados en las diferentes plantas de este hospital con coronavirus. Unos datos que son aún más alarmantes si nos fijamos en el número de ingresados en la UCI. Este centro suele tener unas 38 camas de UCI habitualmente en estos momentos, según nos confirmaban fuentes directas del hospital. 25 de ellas están ocupadas con pacientes con coronavirus. Aquí las intervenciones sin ingreso hospitalario por el momento están suspendidas por la alta demanda de los pacientes. Tenemos que decir que ese hospital es el que presta atención hospitalaria a los distritos de Puente de Vallecas y también al de Usera, 2 de los barrios de Madrid más afectados por la pandemia. Solo en la capital el 14% de las camas de todos los hospitales están ya ocupadas con pacientes con coronavirus y el 34% de ellas de las UCI también con pacientes con síntomas compatibles. Hay que resaltar que en el momento más álgido de la pandemia aquí se instalaron 100 camas provisionales de UCI para pacientes con coronavirus. Bueno, doy la bienvenida a don Tomás Toranzo, vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora, y que además es una de las personas que ha empezado a poner en claro una actitud de contraste del mundo de los colegios de médicos con los supuestos expertos del gobierno, y que ha empezado a poner en cuestión la supuesta autoridad científica de esta pandemia, que reside en Fernando Simón. Muy buenas tardes, don Tomás. Hola, buenas tardes. Bueno, ya visto, se equivocó la paloma. Él decía que estábamos en meseta y resulta que ahí se disparan los casos vivos. Estamos en 12.183 casos vivos. Estamos en que las UCI se van llenando. Estamos en que, bueno, es bastante obvio que el control sobre la segunda oleada está en cuestión, ¿no? Pues sí, evidentemente ha sido otro nuevo lapsus, o no sé, clamoroso de Fernando Simón. Ayer estábamos ya en meseta y se estaba controlando, y hoy batimos récords.
Bueno, pues no nos sorprende nada. En cualquier caso, yo soy vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora, pero sí, las declaraciones a las que usted se ha referido yo las he hecho como presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Eso es un sindicato profesional, apolítico, y que defiende intereses legítimos de los profesionales. Y lo hice en esa condición. Sí, lo que pasa es que para mí Zamora es mucho más importante. ¿Qué quiere que le diga? Esto Bueno, era una broma. El sindicato médico profesional, como tal sindicato médico profesional, defiende la colegiación obligatoria, defiende el control de la profesión por la profesión, y nosotros como sindicato entramos en temas exclusivamente laborales, no entramos en temas políticos y respetamos las competencias de los colegios. Somos firmes defensores y como tal estamos en el Foro de la Profesión, que es una organización totalmente legal, que está formada por el Consejo de Colegios de Médicos de España, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas, el Consejo Nacional de Estudiantes, la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina. Hay una presencia de miembros del Consejo Nacional de Especialidades, con muchas pegas porque el Ministerio trata continuamente de dificultar su presencia, no quiere dejar de expresar a los profesionales y a la Confederación. O sea, somos un órgano muy representativo de la profesión. Bueno, y como tal, en esa condición hablamos. La cuestión, don Tomás, es que Fernando Simón se permite unas licencias en sus apariciones públicas que son bastante impresentables, intolerables para aquellos que han perdido a alguien en la primera o en la segunda oleada, que ya lleva 2.800 muertos. La cuestión es que, por ejemplo, ayer ya supongo que habrá reparado en ello, en un momento de la aparición pública, con gente en UCIs, con gente hospitalizada, con gente infectada, con una gran preocupación nacional, con muchos muertos en la primera oleada, él se permite decir chorradas como la que a continuación vamos a repetir. Le dice a un periodista: voy a meterme el dedo en la nariz. ¿Increíble? Vamos a verlo, para que nadie lo dude. Voy a meterme el dedo en la nariz. Si quiere jugar a niño malo me parece bien, pero que lo haga en su casa y que no lo haga en una sede pública. Y con 2 apariciones a la semana, pues desde luego esto es burlarse de los españoles, como cuando recomendaba limpieza y lavarse las manos y se metía el dedo en la oreja, claro, o como cuando se metía el dedo en la nariz, o como cuando dijo aquello tenía tos, tosió y dijo: es que me he comido una almendrita. Hombre, ya está bien, ¿no? Es que yo creo que está un poco endiosado, ¿no? Sí. Le han dado tanta publicidad y después tiene además hasta un club de fans, pues no me extraña que, bueno, pues además falta de seriedad, porque son cosas que no son inaceptables. Esto es mucho más serio, hay muchos muertos de por medio, hay mucho sufrimiento, hay un grave deterioro de la vida social y económica del país, y esto es para que el portavoz del Ministerio pues se lo tome con más seriedad, con más profesionalidad y con un respeto a los ciudadanos. Doctor Toranzo, usted puso en cuestión si debíamos llamarle doctor Simón o bastaba con llamarle Fernando Simón. Luego hablaremos de ello a fondo. Ayer, de algún modo, una periodista, que hay pocos, se atrevió a hacerle la pregunta en público y vamos a recordar cuál fue su respuesta. Han pedido que no se le otorgue la denominación de doctor o que se le llame doctor Simón porque ahora mismo no está ejerciendo como tal. Me gustaría saber una valoración. El sindicato, yo entiendo, no sé qué sindicato es este, pero yo entiendo que el sindicato puede opinar lo que considere de mí como de cualquier otra persona. El hecho de llamarme doctor o no puede achacarse al trabajo que yo realizo, porque el trabajo que yo realizo es una especialidad de la medicina. En cuanto a no llamarme doctor, creo que sí que hay una razón para hacerlo. Yo no soy doctor en medicina, o sea, no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico. En España se me tiene que llamar médico. Fuera de España existe lo que se llama el medical doctor en inglés. Bueno, cada uno que me llame como quiera. ¿Qué le diría usted, doctor Toranzo? Pues yo esta mañana viendo esa noticia, primero me sorprende que diga que no conoce que es el sindicato CENS, porque somos un sindicato mayoritario. A cualquier persona que está en el ámbito sanitario sabe quién es la CES desde hace muchísimos años. Sí, y después, pues como le he contestado en Twitter esta mañana, el doctor Simón
que yo no le quiero llamar doctor Simón, pero se cuela a veces por tanto inercia, pues Fernando Simón puede coger, como le dije, el rábano por las hojas o por donde quiera. Nosotros sabemos perfectamente que es un doctor, se le puede llamar doctor en la acepción de médico, pero es que yo me niego a llamarle doctor en la acepción de médico, porque él no está actuando ahí como médico, sino como director de un centro de coordinador de alerta y emergencias sanitarias, para lo que resulta que no se necesita más que tener una titulación superior de cualquier tipo, filósofo, como el ministro, médico o cualquier otra titulación superior, y eso entonces está actuando como político, y si actúa como político pues no puede pretender que se llame médico, porque si actuase como médico estaría sometido al control de la profesión, y el control de la profesión por ley en España lo ejerce la Organización Médica Colegial, y todas o muchas de sus actuaciones tendrían que haber sido sometidas por lo menos iniciar un expediente, porque entendemos, por lo menos desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que ha cometido graves faltas deontológicas, y le salva el que no actuaba como médico, porque si actuase como médico, desde luego nosotros hubiéramos pedido que se iniciase el expediente, porque posiblemente sería sujeto de inhabilitación profesional. Bueno, si repasamos un poco la biografía del doctor Simón, él se licencia en Medicina en Zaragoza, nunca hizo el MIR, no ganó plaza en la Seguridad Social, y él está pues, al frente del Centro de Alarmas Sanitarias porque así lo decidió una ministra en su día, una ministra, por cierto, del Partido Popular, Ana Matos. Él se cobijó en la Seguridad Social gracias a una decisión de una ministra del Partido Popular, que fue Ana Pastor, y todo el mundo relaciona esa vinculación por el tejado en la Seguridad Social con su particular relación. Su esposa es la sobrina favorita de Romay Beccaria. No sé si esto ayuda, supongo que sí. El caso es que él, después de un pasar por Médicos Mundi y un título que tiene de un centro de enfermedades tropicales de Londres, aparece como el gran experto epidemiológico. Eso es lo que ahora argumenta para defender su título de doctor Simón, digamos. Bueno, nosotros no cuestionamos la competencia de Fernando Simón como médico, porque hay muchos profesionales que no han hecho el MIR y han dedicado su vida profesional por otro lado y son totalmente competentes. Nosotros no hemos jugado porque además no tenemos capacidad para jugarle profesionalmente, pero lo peor es que él, con independencia de lo que sepa, es un gran manipulador y está utilizando su condición de médico para vendernos un mensaje que es totalmente falso, y simplemente está sirviendo como coartada su titulación de médico, que está capacitado para ejercer la especialidad de un plus en determinadas cosas, pero no es necesario hacer la especialidad para muchas actividades de médico, pero él está utilizando esa condición simplemente para engañar, para manipular y para servir de coartada a un gobierno en una gestión totalmente fracasada de un problema de primer orden común que hemos tenido. Entonces, desde aquí lo que aprovechamos es para denunciar otra carencia que tiene la política sanitaria española, aparte de la necesidad de un pacto y no utilizar la sanidad como arma arrojadiza política, sino que los puestos técnicos, los puestos que tiene que, como el centro coordinador o el responsable, estén ocupados con puestos profesionales, que se exija una cualificación, que se exija una competencia y que permitan que esos profesionales estén sometidos al control independiente como garantía a los ciudadanos de que quien ejerce determinadas cuestiones pues tiene las competencias específicas. Por eso la colegiación es obligatoria, porque tutela un bien tan esencial como es la salud, que necesita de una organización independiente, pasa en España y pasa en todo el mundo occidental, que controle al margen de los avatares políticos el ejercicio de la profesión. Y este no es el caso. Entonces, es una vergüenza que un Ministerio de Sanidad tenga responsables que toman decisiones. Usted le ha ido a comentar cómo se hizo el primer informe de expertos. Bueno, pues evidentemente es un auténtico fraude y es una utilización totalmente fraudulenta de una profesión para engañar a la ciudadanía, cuando tendría que ser justamente lo contrario. La profesión debería ser garante. Doctor Toranzo, hemos visto a lo largo de la primera oleada, y luego no se ha corregido, cómo desaparecía la figura, que es una persona que cobra y se supone que va cada día a trabajar, la figura de la directora general de Salud Pública.
que es una persona que debiera estar, por sentido de lógica, de la administración pública, tendría que estar al frente de todo esto. Sin embargo, no sé por qué motivo fue arrinconada en beneficio de Simón. Hemos visto lo que usted comentaba de los expertos. También hemos visto los primeros protocolos de cómo tratar a los enfermos por COVID, que los firmaban 11 personas, al frente de ellas Fernando Simón, con lo cual nos quedan 10, en los que había 3 médicos residentes y 3 contratados de Traxa. Es una empresa pública, ya lo sé, pero en cualquier caso, mire usted, hay muchos grandes profesionales expertos en microbiología, en virología, en salud pública, etcétera, etcétera. Hay un montón de universidades, hay un montón de colegios y todo eso fue soslayado, si me lo permite, por personas que a lo mejor son extraordinarios profesionales, no digo yo que no, pero que tienen poco acreditado, ¿no? Claro, es lo que le decía anteriormente. Es lamentable que estas decisiones tan importantes estén fundamentalmente basadas en criterios políticos. Desde distintos grupos de expertos se ha perdido una auditoría para evaluar cómo se ha hecho la gestión de la pandemia, fundamentalmente con el objetivo de corregir errores y evitar que se vuelvan a producir. Pero es que hay un error previo, es que deben estar desempeñados por cargos técnicos. La salud pública, como decía usted, la directora general, es que la salud pública en España tiene un grave hándicap y es que fue de las primeras cosas que se transfirió y se quedó el Ministerio de Sanidad prácticamente con la sanidad exterior y 4 competencias muy mermadas. Y está transferida a las comunidades autónomas y parece ser que según esto los virus entienden de límites autonómicos. O sea, serían cosas que tenemos un déficit organizativo que pivota pues como una espada de Damocles sobre toda la ciudadanía. Entonces, la Dirección General de Salud Pública, que tanto defiende el doctor Simón, incluso en la respuesta de ayer, pues evidentemente hay que potenciarla, habría que recuperar competencias en salud pública o por lo menos el Ministerio ejercer el papel de liderazgo para que las políticas sanitarias en salud pública, que son esenciales, que han estado muy abandonadas, pues tengan mucho mayor peso y desde luego con esas funciones bien desarrolladas y bien coordinadas se hubiese detectado anteriormente cómo estaba la infección o la prevalencia del COVID, del SARS-CoV-2 en España, la información se hubiese manejado mucho mejor, los distintos sistemas de información, agregación de datos hubiesen permitido tomar decisiones mucho más acertadas. Y después el otro problema grave es que no se ha querido contar para nada con la profesión. Desde el Consejo de la Profesión, que ya le comenté antes quién la formamos, se ha ofrecido información, apoyo con todos los medios de todas las profesiones, las sociedades científicas, al Ministerio de Sanidad y ha hecho oídos sordos. Solo escucha a quien va a decir lo que ellos quieren que diga. Y desde luego eso es un problema grave para la salud pública de España. Doctor Toranzo, pues en ustedes confiamos, en esa Confederación Estatal de Colegios Médicos y en que cambien las cosas y tengamos un elemento de contraste de lo que se nos dice por parte de estos señores, que a veces, pues no digo que no estén en lo cierto, pero que ya han demostrado varias veces que quieren guiar esto inaceptablemente con mucha ideología, con mucho, por ejemplo, en el número de muertos. ¿Qué le diré? Debemos ser el único país que no conoce los nombres, doctor. Claro. Normal. Es un desastre y esperemos que todavía estamos a tiempo. La que viene es muy importante. Hoy ha habido récord de positivos y desde luego o se toman medidas contundentes, se empieza a contar con la profesión, se toma esto de una manera mucho más profesionalizada y al margen de los intereses políticos del gobierno, o desde luego nos va a pintar muy mal. Claro, y que demostremos todos que somos una sociedad abierta, madura, con colegios profesionales, con especialistas, con expertos. Que los tenemos, no tengo ninguna duda, con científicos. Solo recordar una cosa, el doctor Juan Martínez, experto en medicina preventiva de la Organización Médica Colegial, a finales del mes de febrero recomendó, y así lo recomendó la OMC, suspendimos todos los actos de la profesión, congresos, jornadas, debates, en los hospitales suspendieron las sesiones y el Ministerio pues mantuvo hasta que pasó el día 8 como que no pasaba nada. O sea, sí, la profesión ha respondido, la profesión se puede equivocar, pero desde luego toma decisiones en base a la evidencia y a base de una experiencia que la tiene muy contrastada. Como tiene que ser. Pues un abrazo muy grande, muchas gracias y ánimo con lo suyo que no va a ser fácil, ¿eh? Ya me temo que no va a ser fácil. Muchas gracias. Un saludo le mando y buen fin de semana. Gracias. Bueno,
continuamos dándole una vuelta. Vamos a irnos primero a publicidad. Yo les tengo que contar lo que pasa en algunas residencias, en algunos colegios y tal. Y bueno, es que estoy obligado a hacerlo. Y algunas cosas incluso un poco impresentables que suceden también en el mundo sanitario. Pero bueno, primero vamos a publicidad y a la vuelta les cuento. Papúa Nueva Guinea. En un escenario salvaje y primigenio entre manglares y selvas montañosas se desarrolla el viaje de Juan, un español sin muchos detalles, un aventurero que busca liberar su pasado de su futuro. El viaje por el río adopta la premisa de viajar para saber. La pequeña expedición de Juan representa no solamente un instrumento de información y descubrimiento de una tierra y una cultura muy diferente, sino también un ejercicio de formación individual. El protagonista se enfrentará con un lugar exótico, un calor tórrido, poblaciones indígenas con fascinantes creencias espirituales y curiosas aficiones, también con sus miedos, sus temores y sus desconocimientos. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. En el territorio de la Vuelta a la Escuela hay algunas decisiones importantes, por ejemplo, la tomada en Galicia, que ha decidido retrasar, la Xunta de Galicia ha decidido retrasar la entrada de los cursos de bachillerato, secundaria y formación profesional hasta el día 23 de septiembre. Y luego hay algunas otras consideraciones que afectan pues a otros centros escolares, algunos de ellos comentados aquí, el Colegio del barrio de la Latina en Madrid, llamado República del Uruguay, a partir de un positivo, ahora ya confirmado, ha tenido que cerrar una de sus aulas. Los padres denuncian que, contrariamente a lo que dicta el protocolo sanitario, aún no han pasado a hacer las PCRs y en Sanidad les replican que ya se les citará a su debido momento. Bueno, y en Extremadura también hay unas consideraciones que tienen que conocer. Continúa el bloqueo de la residencia de ancianos de Trujillo después de haber dado 37 positivos y hay una, bueno, pues curiosa contaminación de asuntos en Badajoz, sobre todo, de localidades. Les voy a poner un ejemplo, Valdeornillos, donde se han cerrado los colegios porque el alcalde no es el único caso, porque el alcalde ha dado positivo, el alcalde generalmente del PSOE. Bueno, y entonces se han tomado medidas sobre los colegios, por ejemplo, porque el alcalde se ha contagiado, cree él, en la celebración de una comunión, con lo cual pues su conclusión ha sido tomar medidas de cierre sobre el colegio. No es el único caso, insisto, en esta comunidad en la que se han hecho este tipo de cosas. Y en otro rango, en este caso moral, les tengo que contar que no es oro todo lo que reluce y en todos los casos. Ya lo saben ustedes. Bien, ha habido una enfermera que fue contratada en el Gregorio Marañón y que, en fin, ha sido descubierta después de varias denuncias porque robaba a los pacientes. Pues ahí lo ven, el momento en el que es detenida y automáticamente despedida, como no cabe pensar que pueda ser de otra manera. Vaya cómo está España, ¿eh? O sea que una enfermera contratada en un hospital enormemente importante de Madrid, Gregorio Marañón, robaba a los pacientes. Bien. Pues nada, oiga, estupendo. Y después de ver esto tan poco edificante, ¿verdad? Les tengo que hablar del sacrificio que hacen los pequeños comercios, las fruterías, por ejemplo. Empresas a veces familiares, empresas a veces autónomas, a veces pequeñas empresas que han aguantado del tirón el confinamiento, que han estado abiertos día a día, dando servicio a sus clientes, entendiendo que eran absolutamente necesarios y que ahora los efectos de los ERTEs y de la crisis económica les pueden obligar a cerrar porque no les salen los números. Vamos a ver un trabajo sobre eso que nos presenta Patricia Tenorio. Es Patricio Crespo, autónomo de 58 años y con una frutería en el mercado de Moratalaz, en Madrid. De su empresa viven 5 familias y la crisis sanitaria del coronavirus también les ha afectado a ellos. Yo tengo compañeros en el mercado de Madrid que están cerrando o están esperando a que acabe el año para jubilarse antes de tiempo, pero llevan toda la vida, llevan 40, 50 años en esos pequeños comercios, en esas fruterías, de alimentación,
Pero ahora ya llega un momento y con esto ya han tocado fondo porque es que no tienen nada de ayudas, nada. Durante el estado de alarma nos pidieron que nos quedáramos en casa, pero ellos no podían. Así que haciéndole frente al miedo, no cerraron ni un solo día para que no hubiera desabastecimiento. Pues ha sido muy duro de momento porque hemos estado intentando ayudar a las familias también con el servicio a domicilio un poco, para que la gente no saliera de casa y, en fin, entonces pues llevarle la fruta a casa nosotros dentro de nuestras posibilidades y lo que podemos. No sabemos quién podía estar contagiado, quién no podía estar también, o podíamos estar, a lo mejor haber estado nosotros, que no ha sido el caso, a Dios gracias. Entonces podemos decir que la familia pues hemos salido de ello, por lo menos hasta hoy. Estamos en el IFEMA, hemos venido a traer algo de fruta para contribuir un poquito, como siempre. Hemos estado donando a IFEMA, al Hospital de la Princesa también, tenemos una residencia de Cáritas también y en lo que hemos podido también la ayudamos normalmente también a seguir adelante y que ayuden a esas personas también. Esta crisis está afectando especialmente a la subsistencia de los pequeños comercios. Si antes de la pandemia ya les resultaba difícil competir contra las grandes marcas, la situación ahora se les complica todavía más. Los gastos nos están comiendo, los gastos, porque yo he tenido que seguir pagando la seguridad social, y si no puedo pagar a la gente un sueldo, pero sí puedo pagar la seguridad social. Eso es lo que no llego a entender. No pedimos tampoco mucho, se pide pues, que nos ayuden realmente pues, en el tema de autónomos, en el tema de la gente que tienes en el ERTE, que llevan 3, 4 meses sin cobrar y son padres de familia, son gente humana, ¿entiendes? Aparte de trabajadores. Entonces, eso es lo que yo pediría, que ayudaran realmente a la gente que le hace falta. Ellos no han echado el cierre ni un solo día, otros no han podido volver a levantarlo. Nos han alimentado en tiempos de excepción. Confiemos en ellos, en los de siempre, en el pequeño comercio. Pues sí, no lo tienen fácil, ¿no? En fin, hay una circunstancia no menor que no puede pasar desapercibida a la audiencia de esta casa. El alcalde de Galapagar, que es socialista, ha dicho públicamente que hay que acabar con el jarabe democrático, eso es un entrecomillado que suele usar Podemos, para con Pablo Iglesias y su compañera y sus hijos en el chaletorro de Galapagar, ya saben, los marqueses de Galapagar y tal. Bueno, pues hay unos españoles que han decidido, durante la pandemia y después, cacerolearlos o pasear por allí. Eso hizo que la Guardia Civil hiciera un despliegue extraordinario. La Guardia Civil ha dicho ya que no tiene sentido ese despliegue y que allí no hay situación de riesgo, de peligro para el vicepresidente. Sin embargo, allí siguen los vecinos de Uñas intentando dejarle claro al vicepresidente que no aprueban, pues, por ejemplo, lo que de su mano cayó respecto de las residencias de ancianos y mil otras cosas. Y en eso me gustaría recordar el papel y tenerla aquí, el papel desempeñado por Cristina Gómez, concejal de Vox en Galapagar, que la llevaron al juzgado y que, en fin, el juzgado consideró que su actitud no había sido en ningún sentido delictiva y, por lo tanto, declinó la pretensión de Pablo Iglesias, una cosa bastante sonora. Doña Cristina Gómez, ¿está usted ahí? Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo me alegra verte? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué ha dicho el alcalde y qué van a hacer? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues ayer la verdad que fuimos espectadores de un episodio de lo más bochornoso en lo que hemos podido vivir en el consistorio de Galapagar, pues yo creo que en toda la vida, porque el alcalde ejerció de juez condenando unos paseos pacíficos de vecinos de Galapagar, aludiendo a unas quejas de vecinos que nosotros habíamos pedido esas quejas para comprobar que realmente existían, porque sabes que yo he participado al principio de las caceroladas en Riomonte y todo lo contrario, nosotros de los vecinos, además de que los vecinos acudían a Riomonte también libremente a expresar su malestar con la gestión del gobierno durante esta crisis y el confinamiento, pues siempre ha sido un trato amable, la gente es educada, pacífica, y entonces ayer lo que observamos en este comunicado
pues que se pedía una contundencia a las autoridades competentes contra estos vecinos pacíficos que además ya tenemos experiencia en 3 casos, uno de ellos el mío, que los juzgados no han visto delito alguno, no han visto ningún tipo de acoso, de coacciones, como están intentando hacer ver. Yo creo que esto es una cuestión de generar una cortina de humo que tape todos estos asuntos turbios que estamos conociendo a través de los medios, que tienen abiertos ahora mismo en Podemos, como el caso Dina, la financiación irregular, el dinero que han recibido el gobierno de Venezuela, y los continuos escándalos a nivel político que están teniendo, pues parece que ser que lo están intentando tapar con este victimismo del matrimonio Iglesias-Montero contra personas que el otro día, por desgracia, yo recibí un vídeo de estos amigos, porque para mí son amigos y tienen todo mi apoyo, en el que un guardia civil metía un empujón con unas malas formas a una persona pacífica que simplemente llevaba una bandera. Que yo creo que esto no puede ser y eso es lo que hay que cortar. O sea, lo que hay que cortar es, lo primero, la privatización de una calle pública, porque en Galapagar tenemos muchas urbanizaciones que tienen calles que son privadas, que están exigiendo al ayuntamiento, pidiendo que por favor se les eche una mano, porque se utilizan esas calles internas de las urbanizaciones como aparcamientos disuasorios, precisamente para el ayuntamiento, porque una de esas urbanizaciones está detrás del ayuntamiento, y no se les atiende, les dicen qué es lo que hay. Entonces no entendemos por qué en este caso, este comunicado, dando credibilidad a un relato que ni siquiera 3 jueces diferentes han tenido en cuenta. O sea, no han visto ese acoso, no han visto esas coacciones. Entonces no podemos entender lo que vivimos ayer en ese comunicado que se lanzó desde el Salón de Plenos de Galapagar. Doña Cristina Gómez, dígame, ¿ahora hay más o menos guardias civiles que custodian la mansión? Pues yo por razones personales, familiares y de mi vida no paso por allí mucho, más que cuando voy a casa de algún amigo y están los efectivos de siempre. Sí que me comentan pues que a la mínima que allí se juntan 6 personas que son vecinos y que me da igual que sean vecinos de Galapagar, que como si quieren venir de Leganés, de Barcelona o de donde quieran venir. Yo no estoy animando a que venga nadie, pero vamos, que es gente normal, pacífica, que estos vecinos en cuestión que abrieron la plataforma de afectados o demandados por Iglesias o algo así se llama, perdóname que no estoy muy al día de este asunto, pues son personas que al fin y al cabo están reivindicando un trato injusto, incluso violento, como te digo, con el vídeo este que me pasaron el otro día, que de verdad yo me enfado mucho. Creo que no son formas, creo que la Guardia Civil no tiene derecho a comportarse así con vecinos pacíficos que no están molestando a nadie. Vamos, yo no sé, el conocimiento que yo tengo de los vecinos de la calle Río Monte, porque yo he preguntado como concejal del municipio, me he preocupado de preguntar si los vecinos están molestos. Pues a lo mejor hay alguno que está molesto, pero yo la gran mayoría de personas que he preguntado allí no están molestos, están más molestos por el hecho de que ellos mismos salían en su momento a cacerolear, que ya no se cacerolea desde hace un montón, pero es que no pueden pasear libremente por su calle. Se ha privatizado una vía pública, se ha privatizado un parque natural, un entorno maravilloso que hay allí que por lo visto ahora no solamente dejan pasear a la gente con un perro, la gente que no tiene perro dice, ¿qué pasa? Nos tenemos que comprar un perro, adquirir un perro, adoptar un perro para poder pasar por nuestro parque natural. Pues estamos en las mismas que te comentaba la otra vez que hablamos, pero este comunicado de ayer en el Salón de Plenos por parte de nuestro alcalde, la verdad, no lo comparto. Desde luego que yo rechazo cualquier tipo de violencia, de acoso, de coacción, pero hay que ver
vamos a ver si nos dejamos de cubrir las espaldas entre los políticos y nos dedicamos a lo que hemos venido, ¿no? Porque aquí nos ha puesto el ciudadano, todos los ciudadanos. Deberíamos preocuparnos más de defender las libertades y los derechos de los ciudadanos que nos han puesto allí, que, pues en este caso, defender a la pareja Montero-Iglesias-Montero, que no sé de verdad hasta qué punto van a llegar, y también pues al señor Marlaska, al señor delegado del gobierno, que nos expliquen ya de una vez qué es lo que tenía que haber hecho el alcalde de Galapagar, don Alberto Gómez. Tenía, como se le ha pedido en diversas ocasiones, incluso en el salón de plenos una vez se le habló de este asunto y se le pidió que tomase parte en el asunto, que se pusiese en comunicación con quien, de donde venga esta orden de cerrar esa calle, de coaccionar a los vecinos, hacer que los vecinos se estén identificando diariamente, que los vecinos estén recibiendo multas, sanciones, que tengan que ir a los juzgados, porque allí se está ejerciendo un acoso a los vecinos, no a esta pareja. Está claro. Doña Cristina Gómez, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo muy buena suerte y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Javier. El placer es mío. Bueno, don David Gómez, abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué te parece Las los derechos de los vecinos contra los derechos del vicepresidente? Claro, bueno, yo creo que pueden coexistir perfectamente, porque, bueno, al margen de que la seguridad del vicepresidente del gobierno, lógicamente, tiene que estar garantizada. Eso es otro asunto. Es otro asunto. Yo no veo ningún delito relacionado con coacciones en la actitud de los vecinos. Bueno, ya ha habido varias resoluciones judiciales en este sentido, ¿no? Porque, bueno, no se está acosando a nadie. No se está incumpliendo ninguna ordenanza municipal, tampoco. Yo incluso he escuchado la ordenanza municipal del ruido, no se está incumpliendo, toda vez que se hace en horario, digamos, diurno, y por lo tanto no afecta. Y bueno, choca contra la libertad de los vecinos. Los vecinos pueden manifestarse libremente, como usted y como yo, sin ningún problema, y choca contra esa libertad que tenemos de manifestarnos. Además, esto del jarabe democrático, que el señor alcalde de Galapagar parece que, en fin, se rasga las vestiduras, bueno, pues lo ha inventado Podemos, ¿no? Esto se les ha dado la vuelta, esto es lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, al margen de que no es ni parecido de lo que hacía Podemos con Cristina Cifuentes o con otros políticos de corte centro-derecha, no es ni parecido. Aquí vemos a unos señores que se pasean por la calle, bueno, pues manifestándose, tocando una cacerola. ¿Recuerdas Rita Barberá, Valencia? Rita Barberá, por ejemplo, aquí fue horroroso. Es decir, no es ni parecido. Entonces, bueno, y luego hay una cosa muy interesante que ha hecho Cristina, que es el tema de la calle. La calle es efectivamente pública, la calle donde está la mansión de los marqueses de Galapagar. Por lo tanto, ¿hasta qué punto se puede prohibir la circulación, tanto rodada como a pie, de esa calle, ¿no? Y me parece absurdo que solo se deje pasar a gente que lleva pues un perro. En fin, me parece totalmente absurdo. Pero lo más grave de todo es la identificación permanente de los vecinos. O sea, el estar permanentemente identificando a los vecinos, eso sí que es, bueno, cuanto menos clama al cielo, ¿no? Porque uno no puede estar permanentemente identificando a la gente que por allí transita, que además encima me imagino que serán siempre los mismos o muy parecidos, porque los vecinos, la calle es la que es decir, tiene los chales que tiene y las viviendas que tiene, y son los que habitualmente están allí, al margen de que luego acuda a manifestarse más gente, que eso es independiente. Pero a los vecinos no se les puede incomodar, y tiene razón la concejala de Vox cuando está diciendo que el ayuntamiento no mira otras urbanizaciones que están pidiendo precisamente una ordenación. Por cierto, abogado, el caso Dina Busselham. Ayer tuvimos la declaración de José Manuel Calvente, jefe de la asesoría jurídica, que bueno, parece que lo hizo muy bien, porque no se puede decir que pusiera en cuestión revelar secretos que conociera por un cliente a lo que declaró ante el juez, que fue ratificar que todo el mundo sabía dentro que aquello era denuncia falsa, y que a pesar de eso se optó por engañar al juez de la instrucción, a García Castellón, a pesar de que él había dicho que no se hiciera eso, ¿no? Y luego pues explicó que teme por su integridad física y la de su familia, porque, según sus propias palabras, la guerrilla de Podemos está amenazándole de muerte y de no sé cuántas cosas. Bueno, pero ¿qué pasa con el vídeo, o con el móvil, perdón, de Dina Busselham?
porque sabemos que hay fotos, sabemos que son fotos que a ella la pueden comprometer, lo dijo el propio Iglesias, sabemos que hay vídeos que probablemente comprometen a los dos, sabemos que hay chats, ya leímos alguno de ellos en OK Diario, aquel que hacía referencia a Mariló Montero, se acordarán, y lo que no sabíamos es que, Villarejo sí lo sabía, pero nosotros no, que había información política trascendente de Iglesias y de Podemos. Y como claro, esta señora resulta que viene de donde viene, que es del mundo de los privilegiados del rey de Marruecos, pues alguien empieza a maliciar que el material no fue robado, que el material fue entregado de mano, como ya es claro, a los periodistas que al final, pues como formaban parte de una organización, lo llevaron a su presidente y el presidente se lo entregó al propio Iglesias, pero que bueno, todo esto es una versión muy rocambolesca, pero muy interesante porque vamos aflorando material. No sabíamos que había información política relevante. Nos va a quedar, creo que mucho todavía en el tintero. Esto no acaba de empezar, ¿no? Es decir, tenemos todavía mucho recorrido con respecto a este asunto. Efectivamente, el abogado de Podemos ha respetado ese secreto profesional, pero sí que es cierto que hay una cosa muy interesante que dice el abogado, que teme por su integridad física. Y bueno, no es nada descabellado porque, como él mismo lo denomina, guerrillas de Podemos, ¿no? Es decir, efectivamente, el partido político Podemos se ha apoyado en esto que ellos llamaron círculos, que eso es una cosa, y luego también en grupúsculos o grupos que pueden ser los que le estén, digamos, de alguna forma acosando, amenazando o mandándole mensajes velados de que cuidado con lo que dice o cuidado con lo que hace, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso porque efectivamente está coartando de alguna forma, primero, la libertad de este señor, que además es compañero de profesión. Segundo, está coartando la libertad de que pueda declarar libremente. Y tercero, está poniendo en serio peligro la integridad física de una persona, ¿no? La verdad es que es un tío íntegro y que ayer cumplió en la Audiencia Nacional, a pesar de todas esas amenazas y todos esos recaditos. Te estás cargando el único gobierno de izquierdas que cambia las cosas en España. Calvente, ¿cómo te atreves? De antiguos compañeros, que es donde más duele. O donde más duele o donde menos lo esperabas. Bueno, esto nos lleva a un debate en el terreno judicial. Resulta que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, torció y retorció las disposiciones legales en España para hacer posible lo que le pedía Baltasar Garzón. Y es que Rodolfo Martín Villa se sentara en la Embajada de Argentina y fuera imputado en una causa por unos crímenes durante el franquismo, una causa argentina. Se torció hasta lo infinito, porque eso no era legal, hasta que la señora Delgado decidió, por consejo de Garzón, cambiarlo. Y en cambio, la Fiscalía está haciendo todo menos el pino para que Iglesias no declare en la causa que tiene abierta por la justicia boliviana, que lo ha pedido a España, pero que están ahí poniendo todo tipo de tal. Y aquí viene la doble vara de medir, ¿no? Bueno, que Rodolfo Martín Villa declare como declaró, a mí me parece una humillación nacional, desde mi punto de vista. Completamente. Porque, primero, Rodolfo Martín Villa nada tiene que declarar en este sentido, y menos en un procedimiento de este tipo, y menos en la Embajada Argentina. Segundo, se ha visto desprotegido, desde mi punto de vista, por la Fiscalía General del Estado. No ha habido una protección con respecto a alguien que ha sido ministro y que además no tiene absolutamente nada que ver en toda esta película que la justicia argentina está intentando remover. Tercero, estamos viendo cómo la Fiscalía no solo no ha protegido, sino que ha favorecido la declaración de Martín Villa. Y por otro lado, estamos viendo cómo la Fiscalía se dedica a torpedear o a entorpecer que efectivamente una cuestión de Bolivia que interfiere directamente al vicepresidente segundo del gobierno no se pueda llevar a cabo. ¿Doble vara de medir? Sí, porque si Rodolfo Martín Villa
ha declarado, desde mi punto de vista, debería declarar también el señor Iglesias, si es que está llamado a declarar exactamente en las mismas condiciones. No cabe otra. Porque en justicia no valen dos raseros de medir. O sea, la ley tiene que ser exactamente igual para todo el mundo. Entonces puede haber criterios distintos, pero que no se alejen mucho de la realidad. Entonces, si ha habido un exministro que ha declarado por un asunto ante un tribunal argentino, ¿por qué no puede ir un vicepresidente del gobierno que está llamando a declarar en un procedimiento de Bolivia? No tiene ningún sentido. Bueno, en ese territorio hoy se ha producido una decisión en el Tribunal Constitucional que tiene bastante enjundia. El Tribunal Constitucional, después de un análisis de la situación, ha decidido mantener las órdenes de busca y captura y de prisión contra Carles Puigdemont y uno de los consejeros, Comín, que se escaparon. Estos dos son ahora eurodiputados, que había la duda de si esto lo iban a hacer declinar o no, y han mantenido las dos decisiones. Además, por unanimidad. Ha sido por unanimidad, con lo cual, bueno, pues nos congratulamos de que sea así. Entre otras cosas porque si no hubiera sido así, ya lo dice la propia resolución del Tribunal Constitucional, que me la he leído esta mañana, viene a decir que se crearía una indefensión y se alteraría el ordenamiento jurídico de no ser de esta forma, ¿no? De la misma forma que España intenta recuperar a cualquier delincuente que esté en el extranjero y además lo persigue, pues lógicamente a estos señores que están condenados y que están requeridos por la justicia debe de ser exactamente igual. Claro, pero aquí había un pulso. Como son eurodiputados, a ver si... esto lo decide el instructor de la causa del Procés, Llarena, y estaba por ver si la justicia, después de haber, digamos que culminado el procedimiento del Procés de una manera, pues de aquella manera, pero fíjate, lo seguía manteniendo. Yo creo que el ser eurodiputado no significa que no estén sometidos a lo que llamamos el imperio de la ley, ¿no? Es decir, al final... Sobre todo por un hecho anterior. Por un hecho anterior, es decir, no tiene nada que ver. Ellos cogen el acta después de todo lo que ocurre anteriormente y de toda la cuestión del proceso, ¿no? Por lo tanto, deben de ser puestos en busca y captura como están, que no decaigan esas órdenes internacionales de detención, como bien ha dicho el Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque no se le podría explicar a la sociedad española, no se le podría explicar lo contrario. No se le podría explicar. Es verdad. Pero bueno, nos alegramos. Hoy es el día de la Diada, el 11 de septiembre. Además del Día de las Torres Gemelas, es el día de la Diada. Quiero comentar esa Diada y algunas de sus más evidentes consideraciones con don Juan Arza. Buenas tardes, Juan. Ya te veo ahí. ¿Qué tal? Feliz Diada, amigo. Pues muchas gracias. Una diada que empezaba con actos de sabotaje sobre el transporte ferroviario. Sí, es una nota bastante triste y bastante penosa. Efectivamente, pues hay una parte del independentismo que es bastante numerosa, que hace años que está empleando la violencia a pequeña escala o de baja intensidad, como se le suele llamar, y que incluye actos de sabotaje que pueden representar peligro para los bienes y para la vida de las personas, ¿no? Y bueno, se les ha ocurrido esta mañana cruzar unas piedras y afortunadamente no ha pasado nada más que unas molestias para los viajeros. Dentro de lo que es el Día de Cataluña, ¿ha habido algún incidente o alguna queja bastante chirriante a propósito de alguien que ha acudido a la tumba o al monumento, mejor dicho, de dedicado a Rafael de Casanovas con una bandera de España? Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, siempre ocurren pequeños incidentes de ese tipo, y Rafael de Casanovas todo el mundo debería conocer, sobre todo en Cataluña, que en aquel entonces reclamaban los catalanes que lucharan por el futuro de España y por el que ellos consideraban que era el rey legítimo de España. No luchaba por nada parecido a la independencia de Cataluña ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, más allá de lo anecdótico, creo que este tipo de sucesos nos sirven para recordar este tipo de cosas y la farsa histórica que el nacionalismo ha montado en torno a la figura de Rafael de Casanovas y a los hechos de 1714 y a la guerra de sucesión en general. Probablemente uno de los acontecimientos que demuestra... Vamos a escuchar primero lo que dice Carrizosa. Carrizosa dice, el hombre de Ciudadanos en Cataluña, que la mitad de los catalanes están excluidos del acto del 11 de septiembre, de un acto como el que se celebraba hoy. Escuchamos a Carrizosa.
Queridos conciudadanos de Cataluña, llevamos años viendo cómo la Diada ha dejado de representar a todos los catalanes para representar únicamente al separatismo y a los políticos que han roto la sociedad catalana. Y hoy, otro año más, millones de catalanes no pueden celebrar nada porque el govern separatista ha decidido volver a excluir a más de media Cataluña de un día que debería ser de todos. Así que hoy, Día de la Diada, como líder de la oposición, quiero dirigirme a todos los catalanes, sin excepción, consciente de que los difíciles momentos que atravesamos en nuestra comunidad con motivo de la crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19, y consciente de que la mayor parte de la población se siente desamparada por la escasa responsabilidad que están demostrando las personas que están al frente del gobierno. Pero es que, Juan, resulta que lo que decía Carrizosa en el Parlamento de Cataluña ha coincidido exactamente con una decisión sobre una trabajadora del Parlamento de Cataluña que es de Cuenca y que cometió el terrible error, yo creo que hasta se podía calificar, y esto es una broma, de ofensa, de utilizar el español en su diálogo con su empleador, el Parlamento de Cataluña. Hecho por el cual los independentistas quieren que sea despedida. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, no es un hecho aislado. Es más, lamentablemente esto se viene repitiendo en los últimos tiempos, que cada vez que aparece una denuncia de un trabajador que supuestamente se ha negado a expresarse en catalán a algún cliente, pues se le somete a un acoso en redes sociales, se desvela su identidad, se dan datos personales en las redes sociales y se invita a los propietarios del establecimiento, a los dueños del negocio, a expulsar a esa persona o a despedirla, ¿no? Esto ha pasado en numerosísimos casos en negocios de hostelería. Basta que un independentista cuelgue en las redes sociales un mensaje diciendo que ha habido un empleado que supuestamente se ha negado a atenderlo en catalán, que a lo mejor es un empleado que lleva poco tiempo en España, ¿no? Una persona que todavía no ha tenido tiempo de aprender esa lengua, pues se le lincha y se le somete. Y además, para más INRI, claro, esto ocurría en TV3 y en este caso es una empleada del Parlamento de Cataluña. Por tanto, los independentistas lo consideraron una ofensa intolerable. Aunque esta persona, que por cierto, por lo visto... A la que estamos viendo en pantalla, sí, la estamos viendo en pantalla ahora mismo. Juan, sigue. Es bilingüe, es una persona bilingüe, es una persona que es de Cuenca, por lo visto, pero ha hecho esfuerzos como tantísimas otras personas venidas del resto de España para aprender el catalán. Lo han hecho con la mejor de las voluntades y sin necesidad de que nadie los someta a una presión o amenazas, ¿no? Y bueno, dio sencillamente la casualidad de que se expresó en la lengua que le apeteció y que en aquel momento... El ejercicio de su libertad. Pero ellos lo consideran esto... Hay realmente una auténtica manía persecutoria y hay una auténtica locura desatada desde hace un tiempo en Cataluña, ¿no? Con perfiles muy preocupantes. Sí, desde luego. Juan Arza, un saludo muy fuerte el día de la Diada y bueno, y a la espera de lo que digan las elecciones, aunque no espero yo grandes cambios en la sociología política de Cataluña. Yo no espero ni siquiera elecciones, Xavier. Creo que esto todavía va para largo. Tendremos bastante show antes de unas elecciones autonómicas. Hombre, si ahora las proclama hasta Puigdemont desde Waterloo, o sea, esto está... bueno, no te convence. Veremos. Bueno, amigo, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Vamos a irnos a publicidad, pero antes les tengo que hacer partícipes de un estreno en la casa. Este domingo a las 10 de la noche se estrena La España Viva, un programa dedicado a la actividad de Vox, sin tapujos, sin cortapisas y con toda la ilusión del mundo porque es un programa nuevo, les invito a que lo vean. Pasado mañana, el domingo, a las 22 horas. No se olviden. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. Nunca en la historia reciente de nuestra democracia hemos visto ataques más frontales hacia los contrapoderes que están llamados a limitar al poder ejecutivo en España. Ni su acoso,
ni su violencia van a poder frenar a este partido ni a millones de españoles que no están dispuestos a renunciar a la mejor herencia que han recibido de sus padres y de sus abuelos, que es una patria. Queremos darle la voz a los españoles, darles una oportunidad, darles y devolverles la esperanza de que España puede salir de este terrible pozo al que el gobierno socialcomunista le ha enviado. Bueno, recuperamos la tensión informativa en esta mesa de trabajo con don David Gómez y quiero enseñarte unas palabras de Inés Arrimadas sobre la aquiescencia de Ciudadanos en que se ha investigado el Partido Popular a propósito de la operación Kitchen, que va a ser el preámbulo para preguntarte qué grado de gravedad le das tú dentro del termómetro, la escala Richter de los terremotos políticos. Vamos a escuchar a Arrimadas. Nosotros siempre hemos apoyado comisiones de investigación de casos graves de corrupción que están en los juzgados. Lo que es increíble es que el Gobierno no vote a favor de la comisión de investigación de la corrupción de Podemos, pero sin embargo presente rápidamente otra comisión de investigación contra un partido como es el PP, que está ahora mismo en la oposición. Por tanto, nosotros siempre apoyamos estas comisiones de investigación, pero es increíble y lamentable que Pedro Sánchez esté tapando la corrupción de Podemos y sin embargo quieran desviar la atención con otra comisión de investigación de otro caso que también es muy grave y que por tanto nosotros evidentemente pues apoyaremos. Bueno, señor Gómez, letrado, siendo como es Arrimadas y cómo se postra ante Peter, ¿ha dicho mucho? Pues sí que es cierto que ha dicho, pero Ciudadanos es el ungüento amarillo de todos los fregados políticos. Entonces, hoy dirá esto, mañana dirá aquello, en fin, según le vaya al aire, ¿no? Porque siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque además encima es una cuestión de supervivencia política. Es decir, Ciudadanos en este momento está a sobrevivir, es decir, no está otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la señora Arrimadas dice que siempre han apoyado las comisiones, bueno, me parece fenomenal que las apoyen. Yo no le veo en la escala de los... No sirven para nada. No, porque además encima, no sé quién lo decía, no sé si era Fraga o quien decía, si usted quiere que no se sepa algo, monte una comisión. No, pues sí. Esto y es la realidad. Sí sirven para algo, para embarrar y para estar 3 meses dándole la matraca a Casado, que es lo que le interesan, con algo que, en fin, que como dice él, yo era diputado por Ávila. Claro, era diputado por mi tierra, yo soy de Ávila, además yo fui en la lista en aquellas elecciones. Sí. Entonces, pero es que, Xavier, es decir, las comisiones, con el debido respeto, es decir, las comisiones de investigación que se montan en el Congreso de los Diputados no sirven absolutamente para nada. No, eso no vamos a perder y judicialmente hablando, ni un menos. Segundo más en cuestionarlo. No sirven para nada y estamos de acuerdo. Grado de, paga el eufemismo, de gravedad del asunto. Bueno, yo la gravedad del asunto para el Partido Popular en este momento, pues hombre, yo entiendo que es al final una cuestión importante porque le van a estar todo el día breando, van a estar todo el día detrás del Partido Popular y pieza de caza mayor va a ser tanto Mariano Rajoy como en este caso Pablo Casado, aunque como bien ha dicho él, yo era diputado por Ávila, con lo cual, bueno, pues tiene toda la razón. Y, hombre, grado de gravedad del asunto, pues es que volvemos a lo mismo, no dejamos actuar a la justicia. O sea, vamos a ver qué es lo que está haciendo la justicia con respecto a este asunto y cómo se investiga. Porque el problema que tenemos es que en la política actual todo se judicializa. Entonces, todo, desde el concejal más pintado al diputado más elegante, todo se judicializa. Entonces, vamos a esperar a ver qué dice la justicia, qué investiga la justicia y después analizamos. Pero a tenor de lo que tenemos sobre la mesa, hay algunas singularidades. Eso sí es verdad. Hay un testigo de cargo que fue secretario de Estado de Interior. Sí. Que además fue en tiempo y forma un notario a levantar acta de una serie de cosas. De esas cosas se deduce que hubo algún momento en el que había hasta 70 policías desplegados en el espionaje a alguien al que Mariano Rajoy convirtió en tesorero del partido y senador, y no sé cuántas las cosas. Bueno, que estamos hablando de la caja B de un partido político y que ese secretario de Estado afín a Jorge Fernández Díaz y desde luego hombre que debió tomar muchas de las decisiones de emplear a los policías a hacer según qué cosas, algunas que empezamos a descubrir ahora,
pues hombre, allí están todos los supuestos. El de banda criminal, el de extorsión, el de robo de pruebas... El de... Sí, efectivamente sí, judicialmente hablando, eso se tendrá que depurar y efectivamente, bueno, todo apunta a que si esto se ha urdido a través de una Secretaría de Estado, pues la gravedad es soberana, ¿no? Es decir, la gravedad reviste además no solo gravedad, sino utilización de medios públicos para hacer estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a hablar un poco del despecho político del secretario de Estado, ¿no? Yo creo que también tenemos que analizarlo en esa clave, ¿no? A ver hasta qué punto y qué es lo que puede demostrar, porque hay que recordar que el que acusa, en este caso el secretario de Estado, bueno, pues tiene que demostrar esa acusación. Entonces vamos a ver hasta qué punto llega, pero ojo, porque esto se puede enredar a niveles superlativos, ¿eh? Esto puede enredarse de forma mayúscula y además puede empezar a ser una cuestión grave, ¿no?, para el Partido Popular. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto, que de momento ya ha explotado. De momento ya ha explotado con muchas cosas que habrá que ver si ese cura falso que entró en casa de Bárcenas, que les amenazó con una pistola a la mujer y al hijo, que les retuvo contra su voluntad, secuestro... Bueno, el cura no parecía, ¿no? No, cura falso, he dicho, cura falso, pero ese cura falso era un loco y ya está condenado. Sí. Está condenado. Pero era un cura loco o un tío loco que se vistió de cura, con algunas patrañas inteligentes, en fin, consiguió que le abrieran aquella puerta y luego acabó amenazándoles después de rezar un Padre Nuestro. Pero un falso Padre Nuestro sería, pero en cualquier caso, oye, a lo mejor esto estaba relacionado con esos grandes de las cloacas del Estado, por ejemplo Villarejo, en lo que eran acciones de intentar de una manera distinta al robo, que una entrega por miedo o con una pistola de por medio, ¿no? Claro, lo que estaba claro es que de ser así, de ser ese cura falso, no lo sé, y de que estuvieran, digamos, presuntamente involucrado en la investigación, seguramente lo que perseguían era recuperar algún tipo de información que tuviese o estuviera en mano. Seguramente eso va a ser difícil de probar, pero muy difícil de probar. Queda en la duda. Lo que no va a ser difícil de probar es que ese hombre sacó de los fondos reservados 53.000 euros y se los entregó al chofer de Bárcenas con un propósito. Sí, información. Y luego le llevó a un sitio que usted conoce, bueno, ese se lo saltaron, la Academia de Ávila se lo saltaron, pero acabó residenciado como agente de la Policía Nacional. Sí, así es. El chofer de Bárcenas. En fin, son cosas no menores, ¿eh? No, desde luego no son cosas menores, además, bueno, van a tener mucha enjundia judicial y mucho recorrido. Por eso digo que la comisión de investigación, bueno, está ahí, pero no perdamos de vista el procedimiento judicial porque nos va a dar mucho que hablar en los próximos meses y muy probablemente, bueno, pues veremos más cosas que hayan ocurrido alrededor de todo esto porque estamos hablando de que hay un secretario de Estado implicado de por medio y además una serie de pagos de los fondos reservados presuntamente a este señor, ¿no?, al chofer de Bárcenas, con lo cual, a ver, suena todo un poco a película, es decir, bueno, suena todo a película de espías, cine español, sí, de cine español, sí. Entonces, un poco kafkiano, pero bueno, yo creo que forma parte un poco del nerviosismo que envolvía en aquel momento la situación política, ¿no?, y a lo mejor se tomaron decisiones que no debieron de tomarse, que hoy posiblemente tengan unas consecuencias gravísimas. En fin, lo que está claro es que Casado dijo no a los presupuestos y mira tú por dónde la justicia que controla la izquierda española, que son algunos juzgados muy importantes, le tenían preparado un regalito en forma de bomba de relojería, ¿no? Claro, al final no deja de destapar un asunto para desviar también la información política, ¿no? Porque al final una cosa es el procedimiento judicial y otra cosa es la estrategia política, y dentro de la estrategia política lo que está ocurriendo con el caso del chofer de Bárcenas también es una desviación con respecto a, bueno, pues a los asuntos de Podemos, a los asuntos del gobierno. Es decir, al final vamos a seguir poniendo el foco en otro sitio mientras que el foco que nos alumbraba a nosotros desaparece, ¿no? Fíjese, si es el caso de Ábalos y Delcy Rodríguez. Ya no nos acordamos. Se apagó. Sí, se apagó. Nos acordamos. Hombre, le vino el confinamiento, la pandemia y todas esas cosas, pero es que no hay nadie en la oposición que se acuerde de esto. No, nadie. No llegó ni a tener que explicarse. Nadie lo explicó, pero tampoco nadie continúa con el asunto de, bueno, pues del caso Diana, ¿no? Parece que pasó, digamos, de alguna forma. Bueno, quedan ahí unos coletazos. Hoy hemos tenido alguno por la declaración del abogado, pero
Bueno, políticamente hablando, ningún político Iglesias lo usa. Llegó a estar 45 días sin comentar la supuesta financiación ilegal que parece un clamor que está detrás de su partido, ¿no? Claro, porque ellos manejan muy bien ese tipo de cosas, Xavier. La izquierda maneja muy bien ese tipo de cosas y entonces desaparecen de la escena, que es lo que hizo el vicepresidente del gobierno. Además, un vicepresidente del gobierno que le gustan las cámaras más que un tonto un lápiz. Es decir, le gusta estar en el candelero, que era incomprensible que desapareciera de la escena política, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos cómo maneja la izquierda estos asuntos y sobre todo el gobierno, o cómo los fontaneros de Moncloa de repente le lanzan un torpedo a Pablo Casado una vez que dice que no a los presupuestos generales. Porque a lo mejor se hubiera dicho sí, esto sería de otra manera, ¿no? Es decir, a lo mejor seguramente no estaríamos hablando de este tema o hablaríamos de puntillas o de otra forma, ¿no? Muy probablemente. Sí. En cualquier caso, lo que ocurre es que cuando uno hereda las siglas de un partido, se lleva a aquel que le votó siempre, claro, al que simpatiza con él, al que era de Rajoy, al que era de Aznar, y al que era de Cayetana Álvarez de Toledo y al que es de Cuca Gamarra. Te llevas la marca. Y llevas la maleta. Claro, cuando te llevas la marca también te llevas la maleta. Las herencias tienen eso. Dices, sí, pero... Al final un partido es como, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿no? El alcalde no puede decir, no, esta factura no la pago porque es del equipo anterior. No, usted paga esta factura. Pues aquí lo mismo. Aquí al final va a afectar a la estructura políticamente. Lo mismo, y en este caso la gravedad es que eso lo hizo un partido político desde el poder. Claro, no es lo mismo golfear como le Dina Busselham con la financiación bolivariana de donde quieras, desde ser un partido con cierta expectativa, pero nada más que eso, que utilizar medios públicos, como decías tú. Y sí, a mí eso me parece de una gravedad tremenda. O sea, de demostrarse que eso ha sido así, la gravedad es tremenda, porque el aparato del Estado no se puede usar para eso. Y han tardado 0,0 en pedir que en la Comisión de Investigación Parlamentaria, ya veremos si también en el juzgado, ya lo veremos, se sienten Mariano Rajoy Brey y Pablo Casado. Sí, y tendrán que ir, tendrán que declarar, y tendremos el circo mediático en el Congreso montado, que seguramente desviará la atención de otros temas que a los españoles nos interesen más, pero vamos a estar puestos en ese foco. Claro. Porque ahora vienen momentos duros, momentos difíciles, vienen presupuestos, vienen negociaciones, y a lo mejor conviene meter presión a la bancada popular poniendo el foco en este tema, ¿no? Entonces, al final es una cuestión judicial que políticamente hablando se va a usar en contra del centro derecha. Como en su día se utilizó lo de Bárcenas, la igual, Caja B, exactamente igual. Y tantas cosas. Pero repito, de demostrarse que sea cierto que el aparato del gobierno, es decir, que la estructura pública del gobierno ha usado medios públicos para un tipo de investigación cuanto menos, en fin, vamos a decirlo finamente, no clara, es decir, bueno, sería grave, sería muy grave. Sería muy grave, sí. Hay quien cree, ayer estaba aquí Román Cendoya y decía que cree que es una gran oportunidad para Casado, porque bueno, de estas que rompe con todo lo anterior, que ya ninguno de los que pueden ser imputados tiene la más remota influencia en el Partido Popular de Casado, pero que en cualquier caso esto le va a forjar el carácter que se necesita para ser líder del principal partido de la oposición. Está claro que dirigir un partido no debe ser nada fácil. Dirigir un partido como el Partido Popular es bastante complejo, pero yo creo que podría ser un golpe de mando en este momento el romper con todo lo anterior y hacer tabla rasa. Es decir, oiga, mire, yo entro sin mochilas. Las mochilas que tengo, lógicamente las tengo que afrontar porque lo que decíamos antes, la maleta viene conmigo, pero son mochilas que son del pasado, es decir, de estructuras que yo no tenía. Por si acaso alguien control. Se ha olvidado de lo que fue la operación Kitchen desde el primer minuto, hablamos de una caja B del Partido Popular que pagaba sobresueldos y hay cierta sospecha de que pagaba sobresueldos a Mariano Rajoy y a otros líderes del Partido Popular en tiempos en el que era presidente del gobierno. Sí, exactamente, procede de ahí, de esa investigación y de esos sobresueldos que efectivamente, bueno, pues se sospecha que se pagaban y que, bueno, pues están inmersos en investigaciones judiciales en distintas piezas separadas de procedimientos judiciales. Una de ellas es esta. Lo que pasa es que, David, yo puedo llegar a entender a Paco Martínez, el secretario de Estado del Interior, cuando ve que uno que se lo sabe todo de la financiación A, B o lo que sea del partido
el partido lo trata como lo trataron a Bárcenas, pues hasta cierto punto es legítimo que tome sus medidas. Es abogado del Estado. Sí, no, sí. A ver, yo voy a decir, entre comillas, tonto no es. Es decir, es abogado del Estado, entonces, y no es que se les presuma a los abogados del Estado una inteligencia superior, pero desde luego... la ley la conocen. La conocen bastante bien y resortes los tienen. Cabe pensar que este hombre pensará, ¿me van a colgar a mí el marrón como claro, Bárcenas? claro. Hombre. A ver, el hacer un acta notarial, que yo lo he hecho alguna vez para otros procedimientos, digamos, para clientes míos, es curarse en salud de lo que pueda venir en el futuro. O sea, al final lo llamamos, o yo lo llamo abogacía preventiva, es decir, oiga, usted tiene que hacer esto, pero sabe que no se debe de hacer, entonces manifieste lo que tenga que manifestar o no lo haga, pero si finalmente se ve obligado a hacerlo, al menos que alguien sepa que lo hace por una cuestión de órdenes o de instrucciones que le dan a usted, ¿no? Entonces, al final, este acto notarial que parece ser que hizo no deja de ser una forma, digamos, preventiva, judicialmente hablando, estoy hablando en el plano profesional, para poder, digamos, defenderse en el futuro. Que casa y bastante con algunas de las declaraciones de sus comunicaciones con algunos amigos, uno que está en la Audiencia Nacional, etcétera y tal, en la que viene a decirles son unos miserables, me arrepiento de haber sido leal a estos tipos y yo me voy a poner a salvo, ¿no? Claro, sí, es que al final cuando estás tratando temas tan delicados como estos y, repito, de demostrarse que esto sea así, lógicamente tienes dos opciones. Una, o ser absolutamente leal y tragártelo todo, o dos, ser leal pero a la vez cauto o al menos precavido, que es lo que parece ser que ha sido el secretario de Estado, ¿no? Al menos ha tenido la precaución de poner a salvo algún tipo de información que él tuviese para, en caso de que se le diera la vuelta, decir, no, oiga, mire, yo cumplo órdenes. Bueno, lo dejamos en que los dos imputados hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción son Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior íntimo de Mariano Rajoy, íntimo, y María Dolores de Cospedal, que precisamente perdió su carrera política el día que nos contó lo del despido indiferido. Sí, bueno, aquello fue un desastre. Y ahora, bueno, ya veremos qué pasa porque no todas las imputaciones tienen que ser iguales. Por eso presumo que los abogados del Estado tampoco tienen la preclaridad, es decir, no lo saben todo, porque María Dolores de Cospedal en aquella ocasión pegó un patinazo explicando aquello, ¿no? Sí, bueno, que los abogados del Estado no solo no son infalibles, sino que, en fin, todos hemos asistido al examen de la abogacía de Estado de algunos y sabemos que todos no son tratados por el mismo rasero. No, desde luego. Ya, bueno, estamos llegando al fin del programa, momento en el que yo, si usted me lo permite, tengo que hacerles una consideración, y es que llamen al Club de Amigos de Intereconomía. ¿Esa llamada qué significa? Pues lo que ustedes quieran. Ustedes llamen al club y digan, oiga, quiero ayudarles, he entendido que es importante para los que pensamos de una determinada manera ayudar a una serie de medios de comunicación para no sentirnos solos, para que alguien se rompa la cara por nosotros, para que alguien haga valer esos argumentos que compartimos en el caso de que, pues como pasó en la pandemia, o como pasará en muchos otros casos, mientras nos gobierne quien nos está gobernando, les aseguro que oportunidades de luchar por sus derechos y sus libertades ni a este servidor le van a faltar, ni a ustedes les van a dejar de conmover. Así es que apunten el teléfono, llamen, ya verán que por una pequeñísima cuota ustedes pueden asociarse al futuro del proyecto, de un proyecto en libertad, que pretende, pues eso sí, tener medios de comunicación fuertes con los que podamos hacer entre todos frente a los presuntos atropellos que ya sabemos que vamos a sufrir. Lo del presuntos aquí es un vicio. Hay que decirlo, sí, es obligatorio. Hay que decirlo, pero es bastante obvio que así que puedan. Pues nada, que ustedes creen que es injusto lo que pasa con los ERTEs, con el recorte del tiempo del paro. Esto es cosas que van a venir, no crean que dentro de mucho. Que ustedes creen que el manejo de la situación económica o política es deleznable y que hay que actuar, pues la única manera, bueno, si no se inventa alguna otra, a mí se me escapa, es tener medios de comunicación que las cuenten y que ustedes puedan estar informados de qué es lo que se pretende con algunas de esas medidas y también de las maneras que a nosotros nos parece, eso sí les prometo, honradez, a la hora de proponerles acciones
y proponerles consideraciones para llevarlas a cabo juntos. Y ahora, si después de la publicidad me acompañan, continuaremos con el pulso económico dando pues, repique de campanas a las malas cosas que nos pasan en la economía, que no son pocas. Así es que no vamos a publicidad.